Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase abierta de nuestra Semana de Humanidades Digitales. Gracias a todos quienes fielmente se han conectado toda la semana y a quienes nos acompañan por primera vez hoy en esta clase abierta número 107. Una clase muy importante de la cual me siento muy orgullosa y emocionada porque tiene que ver, digamos, con los primeros hijos de nuestra maestría en Humanidades Digitales que se han organizado en formas experimentales y colaborativas en un laboratorio y en un colectivo que se llama Humanidad Digital. Entonces es como ver los frutos del espacio que venimos construyendo en la maestría en Humanidades Digitales, dar forma, y me emociona mucho, un ejercicio en el que yo creo que están ustedes construyendo unos caminos de colaborar para transformar y experimentar para conocer dos principios fundamentales de las humanidades digitales. Entonces, bienvenidos. Le doy la palabra a Luis Antonio Silva, que para quienes no saben, él está detrás de cámaras de que las clases abiertas hayan podido pasar durante todas estas más de 100 clases. Y hoy, por primera vez en las clases abiertas, va a tener el micrófono abierto para compartirnos parte de su trabajo y del colectivo en el que está trabajando. Entonces, acuérdense que pueden dejar sus preguntas y comentarios por el chat y te doy la palabra, Luis Antonio, y bienvenidos a todos nuevamente. María José, muchas gracias por esa introducción. Ha sido un placer acompañarnos en las clases abiertas. He aprendido un montón de cosas de muchos temas de los que no conocía nada. Entonces, para entrar en materia, les quiero contar un poco de qué les vamos a hablar hoy. Les vamos a presentar el proyecto Humanidad Digital, que nosotros concebimos como un laboratorio de humanidades digitales y narrativas experimentales. Esto lo vamos a hacer por medio de dos prototipos que les vamos a mostrar. El primero fue un laboratorio de co-creación en la investigación con el crítico literario y profesor de la Universidad de los Andes, Mario Barrero, quien nos acompaña hoy. Y la segunda es un experimento de narrativas futuras sobre derechos digitales en Colombia que hemos llamado Riesgos Postpandemia, la vulneración de los derechos en Internet. Estos dos proyectos se encuentran disponibles en esta URL que les estamos compartiendo, que es www.humanidad.digital, y los invitamos a conocerlo. Así pues quisiera hablar un poco del reguero de gente que estamos presentando hoy en esta clase abierta, y eso responde a una exploración que hemos hecho como colectivo, y ese colectivo lo presento, es Sandra Barrera, quien es artista y ha trabajado en educación, investigación y gestión, y Elder Manuel Tovar, que trabaja en narrativas digitales, creación y gestión de proyectos, y yo, Luis Antonio Silva, también estudié arte, nuevos medios y trabajo en comunicación de artes y humanidades. Y los tres somos egresados de la maestría en humanidades digitales, y en ese espacio compartimos algunas clases, nos grabamos juntos, y en esa conversación que empezamos a tener siempre estuvo presente la pregunta sobre qué son las humanidades digitales, que seguramente la tienen muchas de las personas que están viendo esta clase y que bueno, ya a lo largo de esta semana han tenido tal vez un abanico desde los distintos lugares desde donde se hablan y se hacen las humanidades digitales, pero que sigue siendo una pregunta que a nosotros nos pone en jaque todos los días. Durante la maestría y en esa revisión de esa tradición de las humanidades digitales, nosotros nos dimos cuenta que se enunciaban en su mayoría desde el norte global y que se han definido mayoritariamente desde el uso de herramientas computacionales, tradicionalmente ligadas al análisis de corpus de texto y pues más adelante pasando por los archivos o repositorios y últimamente de pronto a llegar a cosas como la lectura distante. Así que nuestra pregunta siempre fue ¿qué podemos aportar nosotros o dónde tiene cabida o lugar el aporte que nosotros podemos hacer dentro de las humanidades digitales? Y de eso les queremos hablar hoy. Nosotros creemos que van mucho más allá del mero uso de herramientas computacionales, que incluso ese computacionales suena ya un poco anacrónico, y creemos que deben reflexionar esas humanidades digitales desde su contexto, es decir, desde las posibilidades perdón.
desde las posibilidades del acceso a la tecnología y sus limitaciones, a la legislación que nos rige, como lo escuchamos con Catalina Botero en la primera sesión de esta semana, a las condiciones sociales, políticas, que en definitiva eso es lo que están formando unas humanidades digitales diferentes a las que han sido por tradición. Así nosotros creemos que esas humanidades digitales son activistas en el sentido que deben contemplar una coyuntura y señalar cuando es preciso, y en este caso frente a la academia, frente a lo que sucede en la academia, pero también en el contexto de ciudad y en el contexto de país. Creemos que son unas humanidades experimentales, es decir, es un espacio de experimentación para muchas cosas, en un primer lugar para tender puentes entre la academia y el mundo real. Nos interesa poner el ojo en la historia particular, en lo que sucede más allá del paper. Y también creemos que es una experimentación para generar nuevo conocimiento y así mostrar que ese conocimiento no está estático ni es endogámico. Y experimental en un último aspecto también porque creemos que es un espacio lúdico en el que podemos proponer, deshacer, conectar, donde nada está determinado y por el contrario creemos que es una oportunidad para las humanidades y para las artes de mostrar que pueden aportar. Y también creemos que son interdisciplinares porque exigen la participación de diferentes puntos de vista, como ha sido la forma de operar de los artistas, ¿no? Valerse de la ciencia, de la tecnología, del vocabulario de otras disciplinas. Y el arte lo hace también en su conceptualización, pero también al hacer. Necesita de técnicos, artesanos, científicos, sabedores. Y porque creemos en ese principio interdisciplinar es que hoy nos acompañan Mario Barrero, profesor del Departamento de Humanidades y Literatura, Natalia Roa, literata y estudiante de la maestría en Humanidades Digitales, y Javier Jara, diseñador y estudiante también de la maestría en Humanidades Digitales, que con sus miradas y sus perspectivas han enriquecido muchísimo esta construcción del laboratorio. Así pues, la presentación de hoy es una línea de tiempo, como podrán ver, porque nos importa mucho esa experimentación en el proceso, más que los productos finales, y por eso hablamos de prototipos, porque no están cerrados, no están en un punto final, son más una prueba que da cuenta de lo que experimentamos. Entonces, enuncié algunos de los temas y principios de las humanidades digitales que hemos descubierto y de los que vamos a hablar más a fondo a partir de estas experiencias puntuales. No quisiera terminar sin antes decir que este proyecto cuenta con con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de los Andes. Así pues, le doy la palabra a Elder. Gracias, Luis Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros desde dónde empezamos a construir este laboratorio experimental de humanidades digitales. Digamos que nosotros llegamos a la universidad con una propuesta como muy clara, con unas líneas muy claras que luego fueron transformándose y es como el motivo de que estemos aquí. Lo primero que le ofrecimos o que quisimos ofrecerle a la universidad fue como evidenciar una amplitud de temas que se investigan dentro de la universidad, pero que no tienen digamos que un conocimiento público más allá de lo que se encuentra en la academia o del público de la academia. Asimismo, digamos que gran parte de lo que nosotros queremos y buscamos hacer en este laboratorio y que en este momento nos parece importante fue generar y producir nuevos elementos mediáticos, ¿no? O sea, cómo construir con estas investigaciones nuevos elementos mediáticos para ampliar el alcance de las investigaciones. En ese sentido, digamos que es algo muy marcado y lo vamos a retomar varias veces, y es cómo podemos hacer que estos enfoques académicos lleguen y se conecten con otro tipo de públicos más allá de la academia. Por supuesto, digamos que esta propuesta se trata de construir otros caminos, ¿no? Cuando nosotros entramos en el camino académico, encontramos que realizamos papers y que realizamos artículos, y pues aunque es, digamos que un sendero que todos dentro del ámbito académico queremos transitar, también a nosotros nos interesaba, bueno, ¿cómo podemos hacer que se conecte esta información, este contenido a otro tipo de públicos? Y sobre todo, una cosa que nos hablaba Luis Antonio hace un momento, y era cómo podríamos construir o cómo podemos construir unas humanidades digitales desde esto que llamamos el sur global, ¿no? Cómo podemos nosotros aportar desde la Universidad de los Andes, desde Bogotá, desde Colombia, una visión que tenga ese sentido territorial, ese sentido de
de lo que en realidad estamos tratando en el día a día aquí en una ciudad y en un país tan complejo y tan lleno de relatos y historias como Colombia. Entonces nosotros digamos que partimos desde allí y bueno, ahorita Sandra nos va a explicar qué pasó aquí en este proceso, en este laboratorio, y a lo largo del desarrollo vamos a seguir hablando de las transformaciones que tú, Sandra. No te oímos todavía, Sandra. Gracias. Bueno, como les comentamos hace un rato, este laboratorio cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la universidad y comenzamos el semestre pasado con un piloto. El desarrollo de este piloto, digamos que con las diferentes instancias acordamos que lo mejor era comenzar por casa, o sea, por la Facultad de Artes y Humanidades, con algún profesor investigador de esta facultad, y el elegido para el piloto fue el crítico y profesor de literatura Mario Barrero, que es experto en literatura latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI, y que antes de continuar con la explicación del proceso creativo, quisiera darle la palabra a Mario para que nos cuente pues de primera mano en qué consiste su investigación, qué es lo que él hace, y después sí pasamos a ver cómo fue todo el desarrollo del proyecto. Entonces, si quieres, adelante, Mario. Buenas tardes, Sandra, muchas gracias. Buenas tardes a María José por organizar estas clases sobre humanidades digitales, al grupo pues, que encabezan Sandra, Elder y Luis Antonio, y a Natalia y Javier, que comparto con ellos la fortuna de haber sido invitado a participar en este proyecto y en este piloto, como lo decía Sandra. Y en este caso, el comienzos de enero de este año, llegaron a mi oficina con una propuesta que obviamente me obligó, como lo veremos más adelante, a salirme de mi zona de confort, de mi zona tradicional, desde donde hago el estudio de la literatura latinoamericana, como lo señalaba Sandra. Y a partir de la propuesta que me hicieron, escogí una de las áreas en las que he trabajado durante la última década, que es justamente el estudio de la narrativa urbana latinoamericana. Un estudio que hago de dos referentes básicos. Uno, por un lado, la propuesta de comienzos de los años 80 del siglo pasado de Ángel Rama, con su distinción entre ciudad letrada, ciudad real, un paradigma al que yo después le agregué una tercera ciudad, que es la que yo denomino la ciudad literaria o la ciudad artística, como una bisagra entre estas dos ciudades que Rama planteó en su famoso libro de comienzos de los años 80, y el otro referente con el que me he guiado a lo largo de estos años es toda la propuesta de Martin Heidegger de esa relación entre el habitar y el poetizar, cómo a partir de la capacidad que tenemos de construir un discurso podemos habitar un espacio. Esto era el escenario, eran las premisas del escenario en el que yo me venía moviendo a través de los seminarios que imparto en la universidad, algunos artículos, algunas conferencias, la dirección de algunas tesis. Todo ello, como lo decía Elder hasta hace unos minutos, siempre inscrito entre unos formatos muy tradicionales del campo de los estudios literarios, la ponencia, la conferencia, el paper con pares que lo revisan, etcétera, etcétera. Y la primera sensación que tuve cuando me hicieron la propuesta era ¿cómo entro ahí? O sea, ¿qué puedo realmente aportar? Y saqué un recurso, después de haberme negado inicialmente, y lo vuelvo a confesar, que esa primera negación fue traumática con el resultado que después obtuvimos, fue entregarles el resumen de una conferencia que había dictado en la Cátedra Interinstitucional Fausto de la Universidad Central y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en septiembre del 2019 sobre la tensión que yo percibo en la novela La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo entre la figura del gramático y la figura del sicario. Y el material que yo les entregué eran estos tradicionales
ladrilludos PowerPoint que suelo hacer, lleno de citas, referencias, 30 y tantas diapositivas, asumiendo en un primer momento que lo que íbamos a hacer, en lo que íbamos a trabajar, iba a ser encontrar otros mecanismos, otro formato para divulgar ese resultado que yo había presentado en esa conferencia. Y bueno, ya como lo empezarán a explicar los colegas, por fortuna ese no fue el resultado y se inició una experiencia y una aventura que hasta la fecha no ha terminado. Bueno, Mario, muchas gracias. Entonces, bueno, les vamos a contar cómo fue el proceso de este piloto. Nosotros comenzamos con sesiones de trabajo presenciales en el Laboratorio de Humanidades Digitales, en el espacio Entonces, pues se empezó a tener un diálogo con Mario para poder entender pues cuál era su investigación, qué era lo que él planteaba a partir de la lectura conjunta de Fernando Vallejo, que nos habla pues como de la vida en la Medellín de los 90, de la marginalidad de las comunas, de los sicarios, y cómo se vive la ciudad a través de esa novela. Entonces, con esta conversación vimos que a Mario le interesaba ese tránsito entre la ciudad real y la ciudad letrada, entre el sicario y el gramático, entre la teoría y la praxis, entre la censura y la invitación al cine, entre el placer estético y el deber moral. Entonces, primero tuvimos unas sesiones en las que llevamos a Mario a tener experiencias con distintas narrativas digitales y con arte interactivo, con realidad virtual, con realidad aumentada, y esto pues nos llevó a tener intercambios conceptuales de contenido creativo y pedagógico, y también pues a tener una experimentación con métodos y herramientas para la creación de formatos narrativos. Entonces, teniendo en cuenta esa lectura conjunta que hicimos de la novela, vimos que a todos nosotros nos llamaba la atención la sugerencia que había de la parte sensorial. Entonces, por eso decidimos para el primer prototipo que nos íbamos a centrar en resaltar esa parte de los sentidos, particularmente lo auditivo. Entonces, pensamos que la propuesta podía ser también un híbrido entre lo análogo y lo digital, ¿sí? Entre lo físico y lo virtual, y pensábamos inicialmente hacer una intervención en el espacio real de carácter instalativo, donde el protagonista principal iba a ser un radio de dial que íbamos a intervenir electrónicamente para que a través de ese radio funcionaran distintos sonidos a los que se hace referencia dentro de la novela. Pero pues todo cambió a partir de la pandemia, del confinamiento. Entonces ya tuvimos que descartar esa idea, porque además la misma dinámica de trabajo tuvo que cambiar, tuvimos que movernos a la virtualidad, y pues en ese tránsito empezamos también a hacer unas reflexiones que también habían estado presentes tímidamente al inicio sobre el quehacer de la academia y cómo se comunica esto, todos los hallazgos de las investigaciones, pues por fuera de la academia. Con estas conversaciones, entonces, nosotros también hablábamos de lo que estaba sucediendo con la pandemia, cómo estaba viviendo la gente el confinamiento a través de lo que nosotros oíamos de la gente conocida, a través de lo que la gente publicaba en las redes sociales, a través de lo que se difundía por los medios de comunicación, y pues nos dimos cuenta que la parte emocional era supremamente importante. Entonces decidimos hacer un cambio de enfoque, decidimos apartarnos de lo sensorial y concentrarnos en lo emocional. Y como ya no podíamos hacer una intervención en el espacio físico, nos pasamos a una plataforma virtual en la que cada uno de los miembros del equipo diseñó una experiencia. En total fueron 5, porque somos nosotros 3 del laboratorio, Elder, Luis y yo, Mario como profesor investigador invitado, y Natalia, que en el semestre pasado fue nuestra practicante de la maestría de Humanidades Digitales.
Entonces, ahorita les vamos a mostrar el demo de la plataforma y cada uno de nosotros va a explicar la experiencia que diseñó. Voy a comenzar con la mía para después darle la palabra a los demás. Mi experiencia se llama lectura emocional. Lo que yo propongo con este ejercicio para interactuar con la audiencia de la plataforma es romper la lectura lineal de la novela, fraccionarla a partir de las emociones. Entonces aparecen 6 emociones que están asociadas a un color específico. Lo que yo pongo como introducción a la experiencia es un video donde primero aparece un fragmento que hace referencia a esa emoción determinada, ya sea porque es lo que pareciera sentir el personaje de la novela o porque es lo que nos genera a nosotros los lectores. Aparece ese fragmento, luego aparece una pequeña animación donde aparece un cuerpo donde se ubica esa emoción donde se siente, y después empiezan a aparecer titulares de prensa ya de la pandemia, de lo que está sucediendo en ese momento, y que también hacen referencia a la misma emoción. Y también tiene alguna relación con el evento al que se refiere la novela en el fragmento seleccionado. Y pues de alguna manera estamos generando pues un tejido entre cómo se está viviendo la ciudad de Medellín en los 90s a través del relato de Vallejo, a cómo estamos viviendo otras ciudades de Colombia esta experiencia de confinamiento, ¿sí? Y cómo el nudo que las ata pues son las emociones. Luego del video entonces hay unos cajones para cada sección, para cada emoción. En los cajones la gente está invitada a seleccionar los fragmentos de la novela que asocian con esa emoción, de manera que entonces ya no se lee, digamos que de manera tradicional la novela, sino así a partir de las emociones. Ahora entonces quiero darle la palabra a Natalia para que ella nos explique la experiencia que diseñó. Bueno, hola a todos, muchas gracias por invitarme. Yo les voy a hablar sobre el pedacito de aporte que está ahí en pantalla, se llama Ácido Ruido. Creo que lo más importante para mencionar en este momento es como lo que significó la experiencia de participar en este proyecto y de ser parte de este colectivo el semestre pasado. En primera instancia porque fue un momento difícil en donde comenzó la pandemia, entonces eso pues nos llevó a todos a cuestionarnos muchas cosas. Y parte de ese cuestionamiento de lo que estaba pasando en el exterior, enfrentado con lo que yo estaba viviendo en casa encerrada, fue lo que me llevó a hacer esta lectura de la obra. Creo que las humanidades digitales en ese momento y pues la oportunidad de este espacio se convirtió para mí como un lugar para poder manifestar, ¿no? O para poder crear incluso denunciar un poco. Son 3 videos que se hicieron con un personaje en plastilina, una secuencia de fotografías y un discurso que es un monólogo interior muy personal, en donde se hace la lectura de la obra, pero esa lectura de la obra distraída, en donde hay unos pensamientos que están llevando al lector hacia otra zona, hacia una realidad que hay en este momento, hacia una ciudad que está atravesando por algo que no entiende, hacia un tipo de prensa o discursos políticos que parecen a veces como distantes de la realidad. Y como pues no, me comencé a dar cuenta que esto mismo que estaba pasando y que esta misma situación era en alguna medida lo que sucedía en el libro. Mientras que en el libro habían 2 lugares, un lugar distante de esa Medellín como marginal y otra la del catedrático, sucedía como lo mismo en mi vida. Era unas clases distantes que no tenían como tema, que parecían ignorar que afuera había desempleos masivos, que había una serie de problemas, de manifestaciones, etcétera, y unas clases que se concentraban en seguir hablando de literatura, en seguir pensando en la academia, etcétera. Yo creo que también eso fue lo que a mí me llamó la atención del colectivo, porque creo que es una de las premisas que ellos tienen y es construir
puentes entre lo que nosotros allá hablamos en las academias y lo que pasa afuera. Y creo que las humanidades digitales en ese sentido han comenzado a romper un poco esa distancia y creo que hay que valorar eso en ese sentido. Entonces ha sido ruidoso en estos 3 videos. Se propone además como que ustedes entran a la plataforma y no hay manera de quitar el sonido que hay. No hay manera de quitar esos pensamientos como metáfora de lo abrumador que era en ese momento la situación. Entonces se presentó así. Yo creo que otra de las cosas más importantes de mencionar con respecto a la experiencia en el grupo y con respecto a la creación de esto es que hubo como, Sandra ya lo mencionaba, como un interés por no dejarnos fuera de la sociedad, como por no seguir lo que ya veníamos haciendo, sino por entender que había un cambio y que precisamente ese cambio se tenía que ver reflejado en el prototipo, en lo que surgiera como creación. Y creo que las humanidades digitales lo permiten en ese sentido, ¿no? Permiten que se aborde la tecnología y se cambie de un momento a otro y se tomen como rutas diferentes. Una de las cosas que nos permitía lo digital era que cada uno podía mostrar su propia lectura, ¿no? Su propia lectura de la obra y de su propia lectura de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, prácticamente eso ha sido ruido. Gracias, Natalia. Sigo yo. La experiencia que les voy a mostrar se llama polaridad. Y en esta experiencia yo tomo 2 elementos de la investigación de Mario, de la ciudad letrada y la ciudad real, y también la figura del sicario y del gramático. A esto le doy una lectura desde el encierro en la pandemia asociado con la contemplación del otro y de volverse el otro. ¿Y cómo se hace? Pues tomo prestado un espacio presente en la narrativa de la novela, que es el balcón del apartamento del narrador, es decir, que también está asociado al gramático, que es este erudito, experto, que tiene el conocimiento, que sabe más que el resto, asociándolo un poco también a esas reflexiones de Mario sobre la academia, y que desde su espacio privado, que es el que atesora porque es el único espacio libre de ruido, de sonido, de peligro, mira desde lo lejos esas lucecitas de la comuna y habla de ella como si la conociera, pero la verdad es que nunca estaba allá. Entonces yo de nuevo ahí me rondaba la idea del tender puentes entre la academia y lo que estaba afuera también. Y eso lo asocio con el espacio privado en la pandemia que de repente se volvió público por la cámara de Zoom o de la videollamada, y el balcón también en la pandemia que se volvió como un símbolo, ¿no? Desde donde se va a misa o a cine o se escuchan a los músicos o se le bota dinero o ayudas o limosnas, o en cierto modo también ese espacio privado desde donde se está protegido, y se contempla y se mira lo que sucede afuera. Entonces de nuevo ahí recojo como esa idea del otro. Y aquí lo que presento es esta polaridad, que son 2 paisajes de ciudad atiborrada a lo lejos, que son miradas desde un balcón o desde la pantalla en este caso, y que el usuario tiene que activar a través del cursor para convertirla a la una en la otra. Con esa idea de que no hay otro, que uno siempre se convertirá en el otro de alguien más. Entonces el usuario lo que está haciendo es mirando desde el balcón o la pantalla y con el cursor hace que los vectores de la imagen se vayan transformando en la otra imagen. Esta es una actividad que no tiene un fin más allá de visibilizar eso, de pasar de un lado a otro, de invertir esa polaridad. Los colores también de cada uno de estos paisajes urbanos están asociados predominantemente al miedo y a la tristeza en las ventanas, y hay algunos vestigios de amarillo que estarían también relacionados con la alegría, pensando en esta lectura emocional que hicimos. Quisiera agregar una cosa adicional, y es el módulo de interacción anónima que van a encontrar en todas las experiencias, y en la que se invita a aportar con esas nuevas ideas o lecturas desde la experiencia propia, sin necesidad de tener un autor, y que ese módulo se complejiza un poco más en la lectura y experiencia que propone Elder.
Vale, muchas gracias, Luis Antonio. Bueno, sí, yo, digamos que mi propuesta fue una propuesta como muy, entre comillas, sencilla. Cuando empezamos a abordar la parte de lo emocional y empieza a mezclarse con este proceso de la cuarentena y del virus, y sobre todo empezamos a habitar mucho más en nuestras casas, a no salir, a estar encerrados, lo que planteé fue un espacio como cartográfico de emociones. Entonces, esta cartografía emocional lo que hace es que alude a ese espacio íntimo que se volvió público, como es la casa, los hogares, y lo que hice fue rastrear todos los párrafos, segmentos literarios de la novela que tuvieran espacios. Y sobre esos espacios empezar a hacer preguntas que pudieran detonar historias, dibujos, y bueno, tal y como lo hemos hablado algunas veces en nuestras reuniones, este espacio se configura un poco como el espacio público, ¿no? Es un espacio abierto, anónimo, donde podríamos borrar, quitar todo. A decir verdad, ayer pensamos que lo habían borrado todo en un momento en que no nos cargó. Entonces, principalmente se trata de eso, ¿no? De un lugar donde puedes poner historias, donde puedes poner recuerdos, susurros, imágenes. Y esta fue motivado principalmente por la emocionalidad en los hogares y en los lugares donde vivimos. Si ustedes quieren, pueden entrar ahí, dejar cualquier tipo de comentario. Y bueno, de eso se trata mi propuesta. Hemos dejado de último a Mario estratégicamente para que nos cuente acerca de su propuesta. Por favor, Mario, cuéntanos. Gracias, Elder. Bueno, entonces, como había señalado antes y teniendo en cuenta ya estos resultados que vemos del proceso, fruto de la interacción entre los distintos miembros, es también la oportunidad que yo encuentro para salirme, como lo había indicado, de mi tradicional zona de investigación, con este marco de un tiempo atípico que estábamos viviendo, que además nos va a suministrar una fuente de estudio que no estaba contemplada al inicio del proyecto, que fueron las crónicas que empezó a publicar Fernando Vallejo en el diario El Espectador, en su tono de diatriba siempre enconada contra algo. Y lo que yo voy descubriendo a lo largo de este proceso y del diálogo que establezco con mis colegas es darme cuenta que las herramientas que me ofrecían no eran unas herramientas para divulgar de otra manera lo que yo había venido investigando, sino para investigar de otra manera, para enfrentarme una vez más a la obra objeto de estudio, en este caso la novela de Vallejo, desde otra perspectiva, no solamente las emociones, esas emociones que vemos que coinciden o aparecen, no que coinciden, sino que aparecen en todas las propuestas que les hemos presentado, y es establecer entonces un nuevo orden del discurso en el marco de mis procesos de investigación. Y allí es donde yo entro a un territorio que cada vez me atrapó más, porque fue la posibilidad literalmente de salirme de la dictadura del paper, el orden jerárquico que impone en el orden del discurso, obviamente, la escritura de un artículo para una revista indexada y poder establecer ahora una aproximación donde las tres fuentes documentales que iba a manejar con el filtro de lectura de las emociones iban a encontrar un perfecto equilibrio donde ahora el usuario quisiera. Entonces dividí las secciones de mi propuesta en tres instancias: las sentencias, que recogen en gran parte el contenido como tal de la novela, ahora desde el filtro que les estaba señalando que habíamos establecido; las perífrasis, que fue el espacio en el que pude agrupar entonces el marco teórico, las referencias críticas, etcétera, etcétera, y le añadí el escenario de las peroratas. Todo esto en una grabación de audios para mantener ese espíritu que había mencionado Sandra de poder reivindicar ese carácter de nuestra primera lectura colectiva, que era la parte sonora de la novela. Pero también en ese momento descubrí que
yo podía hacer ese trabajo, entre comillas, de edición, pero que requería todo un acompañamiento de el manejo de las herramientas que se me escapaba por completo. Y ahí encontré siempre el apoyo, el soporte del equipo para ir estableciendo esto que finalmente titulé el Grammaticus Dixit, en una referencia pues a lo que ya venía trabajando en la obra de Vallejo, esa figura fuerte del gramático, pero también como un claro guiño y un homenaje a mis colegas de lenguas clásicas del Departamento de Humanidades y Literatura. El resultado, como bien lo señalaban también Luis Antonio, Elder, Natalia y Sandra, es que además se introdujo un concepto de coautoría muy fuerte, las otras partes que acabamos de presentar, y siento que ellos son coautores de lo que les estoy presentando en este momento. Y a eso se suma la posibilidad de que el futuro público que recorra este resultado, este portal, tenga también la posibilidad de asumir el papel de coautor. Y ahí es un punto muy fuerte para mí como un investigador tradicional, y es encontrar una democratización en la puesta en circulación de los resultados de mi investigación. Sentir que no estoy escribiendo para la parroquia letrada, que no estoy esperando el aval de la parroquia letrada, sino que estoy abriéndome a un territorio perfectamente inédito para mí de interactuar con personas que desde el momento en que tengan la posibilidad de dejar algún registro en la plataforma se convierten en pares de lo que yo les estoy presentando. Muchas gracias, Mario, por esto. Ya te voy a llamar de nuevo. Y bueno, yo quisiera enunciar algunos descubrimientos que tuvimos. Y es que, como les contaba desde el inicio, tuvimos unas claridades o eso creímos, pero a medida que empezó a pasar los procesos dentro del laboratorio y a tener todas estas charlas y estos encuentros, empezamos a generar, a descubrir nuevas miradas y descubrimientos. Y el primero fue el potencial de creación en los investigadores. Y es que, bueno, también debemos decir que la investigación misma es un acto de creación. Sin embargo, en el laboratorio empezamos a vislumbrar cómo los investigadores, en este caso Mario, nosotros también empezamos a tomar herramientas de lo creativo para empezar a generar nuevos productos mediáticos, interactivos, la plataforma, los pilotos. Y eso nos lleva al segundo punto, y es el valor de la incertidumbre en este proceso de creación e investigación. Y es que desde el inicio no sabíamos qué productos íbamos a tener. No fue como, bueno, vamos a hacer una plataforma interactiva. No, sino que dijimos, bueno, esperemos a ver qué sucede. Y eso transformó y nos trajo a la incertidumbre como un espacio, como un elemento aliado en nuestro proceso, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo en constante incertidumbre, valoramos ese tipo de descubrimiento porque al final se convierte en un elemento que nos permite mirar de otra forma y adaptarnos a las posibilidades, ¿no? Cuando sucedió lo de la pandemia, entonces tuvimos que readaptar nuevamente este proceso y empezar a generar otros productos. Entonces, esta incertidumbre para nosotros fue valiosísima. Y lo siguiente que, digamos, entre comillas, descubrimos sí es el valor de mirar desde otros puntos de investigación, como decía Mario, es decir, poder proponer que esa investigación no se haga desde una perspectiva única y definida, sino que podamos transformar esas investigaciones a un campo conjunto, donde no solamente yo tengo la razón, sino que se generan unas convergencias entre todos. Entonces, eso fue un espacio realmente transformador y muy, muy, muy importante dentro de estos cambios que ocurrieron dentro del laboratorio. Quiero invitar nuevamente a Mario a que nos cuente él acerca de sus conclusiones personales en este proceso de laboratorio desde aquella vez que nos vimos, Mario, del correo que nos dijo que no tenía tiempo para participar. Y bueno, y luego, al vivir todo este proceso, no sé, ¿cuáles son tus conclusiones? Nos encantaría que las compartieras con nosotros.
No, no te oímos. Ahora sí. Creo, ahora sí me están escuchando, creo. Bien. Bueno, la primera conclusión es obviamente el reconocer, como alguien lo señalaba hace unos momentos en el chat, esa posibilidad que la universidad nos brinda de interactuar de otra manera respecto a nuestros tradicionales campos de investigación, de descubrir cómo desde ese diálogo que ustedes me plantearon pude enriquecer no solamente mi investigación sobre Vallejo, sino también en este momento la forma en que concibo a futuro nuevos proyectos que tengan posiblemente como punto de partida el ejercicio del análisis literario, pero que al utilizar las herramientas que ustedes me dieron, ese análisis se está transformando y también mis expectativas como investigador, ¿no? Entonces, esa para mí es la primera ganancia, pero asociada a esa ganancia es ver el impacto que empezamos a tener al socializar los resultados del piloto con los estudiantes de mis cursos, tanto de pregrado como de posgrado, donde en las dos ocasiones que lo hemos hecho, la recepción ha sido muy fuerte, favorable de también querer ellos involucrarse en estas otras alternativas de puesta en circulación del conocimiento, de empezar a dibujar esa frontera que desafortunadamente muchas veces nos sigue atormentando de investigación y creación por un lado, pero también un tercer punto que quiero destacar es el sentido de pertenencia al grupo que ustedes lograron generar en esta propuesta, de sentirse uno todo el tiempo en un diálogo entre pares, donde nadie intentó establecer un modelo de autoridad sobre el otro, donde cada uno era valorado por lo que podía aportar, y creo que en esa medida se estimuló también una metodología de investigación que desafortunadamente en otras ocasiones, en otras oportunidades, sigue anclada o sigue regida por un orden jerárquico. Hay un director de investigación, hay unos asistentes de investigación y lo que finalmente dice el director es por dónde va el rumbo de la investigación. Aquí encontré todo lo contrario. O sea, aquí encontré una apuesta donde los 5 estábamos involucrados de la misma manera. Los resultados de los 5 estaban legitimados por la observación de los otros del grupo, y creo que allí está, en mi opinión, no que es la construcción de comunidad. Es un escenario en el que podemos construir comunidad entre nosotros como investigadores, desde distintas disciplinas, pero también con aquellos que están recibiendo y entran a interactuar con esta información. Ese sería como los 3 elementos de mi balance. Muchas gracias, Mario. Te agradecemos esas palabras y bueno, decirte que de alguna u otra forma nos involucraremos en otra aventura pronto. Bueno, entonces quiero hablarles acerca de las características del laboratorio que detectamos una vez desarrollado este proceso. Al respecto de las dinámicas del laboratorio, podemos hablar de un espacio experimental donde los productos finales no están definidos de antemano, como les decía, el valor de la incertidumbre en la investigación y la creación. Es un laboratorio interdisciplinario, lo que al final, digamos que resulta en este tipo de amalgamas de las que nos hablaba Mario, en un espacio horizontal de intercambio, ¿no? Esto es muy característico de las humanidades digitales y de los encuentros que juntan diversas áreas del conocimiento. Es un desarrollo de un método crítico, analítico y especulativo que nos permite observar investigaciones para con eso mismo hacer otro tipo de elementos académicos, interactivos, didácticos, pedagógicos. Y sobre todo también es una perspectiva y una estrategia para contar, para relatar, para experimentar en nuevas formas de relato y de historia. Al respecto de la investigación-creación, es un nuevo producto de investigación-creación que toma una investigación como punto de partida. Esto nos lo contaba Mario hace un rato. Nosotros tomamos la investigación de Mario como la semilla o el punto de inicio para esas nuevas
propuestas que hicimos desde lo interactivo. Es un espacio de co-creación en el que tanto el proceso en el laboratorio como el producto, el dispositivo final son importantes. Es decir, a pesar de que había un proceso de investigación académico fuerte y sólido, al final también nos interesaba saber qué cosas podríamos darle al usuario. Es un espacio metainvestigativo, nos permite mirar de otra forma las investigaciones, mirarlo desde distintas perspectivas, y es una propuesta, por supuesto, para traspasar las fronteras académicas. Y es que esta es parte de nuestra búsqueda, cómo tendemos ese puente entre la academia y otros públicos no expertos, ¿sí? Al respecto del usuario y los públicos, que es lo último de lo que acabo de hablar, es un producto que es el detonante que permite la continuación del proceso con los usuarios a partir de los comentarios, interacciones, a partir de un espacio natural, de una característica natural que tienen las tecnologías digitales. Es una construcción colectiva y abierta al conocimiento con públicos amplios dentro y fuera de la academia. Y además es un dispositivo artefacto en el que el usuario participa en el proceso de co-creación. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Proponerlo en estos espacios digitales para que a través de estas interacciones puedan seguir creciendo estos dispositivos. También digamos que decimos que no se limita a hacer una estrategia de comunicación académica, que es algo que también ya denunció Mario, es decir, no es como... vamos a hacer esto, un ejercicio, solamente un ejercicio de difusión a productos de investigación, que es una idea bastante establecida dentro de algunos espacios universitarios, y tampoco es periodismo científico. No se limita a ser solamente una herramienta pedagógica, aunque en los pilotajes que hemos hecho junto a Mario ha sido usada dentro de sus cursos y con sus estudiantes. Sabemos que también puede ser experimentado fuera del círculo de la academia. Y sobre todo, no es un taller de implementación técnica, que es también algo que se confunde dentro de esta estrategia de crear piezas comunicativas para una investigación. Entonces no es un espacio de venga, hágame una web, o venga y hagamos una infografía, sino que más bien es un espacio que permite esa participación de los unos, de académicos, investigadores, público, para generar piezas. Y bueno, dentro de esta definición, ¿sí?, que nosotros, pues bueno, nos atrevemos a hacer de este espacio, decimos que es un laboratorio que a través de elementos de las humanidades digitales se aproxima a la investigación-creación. Este espacio busca la convergencia entre métodos públicos diversos, nuevas lecturas de las investigaciones, que permite el cuestionamiento de las fronteras y el intercambio entre disciplinas, campos y otros saberes. En el laboratorio se experimenta con distintos medios y lenguajes al mezclar, diseñar y crear nuevos productos para plantear reflexiones que abarquen distintas esferas humanas a través de este proceso creativo. En resumen, digamos que nosotros tomamos elementos de las humanidades digitales para aproximarnos a temas de investigación-creación. Y esto, digamos que permite la creación de espacios donde convergen distintas formas y metodologías de investigación, distintas miradas y campos del conocimiento. Allí, digamos que lo que también encontramos es una excusa para experimentar, es decir, para jugar con esta incertidumbre y empezar a plantear nuevas formas de creación, nuevas formas de mirar eso, pero no solamente dentro del campo académico. Y a esto, digamos que nos referimos, ¿no?, con este asunto de la pandemia y con muchas cosas que ocurren actualmente, y es queremos abarcar las distintas esferas de lo que nos componen como humanos, ¿no? Como hablamos de las humanidades, y esto no solo se circunscribe a un área de conocimiento o una disciplina dentro del mundo académico, sino que hablamos de los sentimientos, de las emociones, de las ciudadanías, de los riesgos, de la gobernabilidad, de todo esto, y esto es lo que esperamos encontrar. Bueno, no sé, quisiera darle la palabra a Luis Antonio para que nos cuente un poco más acerca de esta continuidad de lo que estamos haciendo. Gracias, Elder. Yo quisiera ir resaltar lo que estabas hablando, que el campo de las humanidades digitales está en construcción. Es decir, que tiene un reto muy grande de definir cómo se valora ese nuevo conocimiento que se está generando. Y ese descubrimiento creo que es una fortaleza para crear a partir de investigaciones.
Así pues, nosotros vemos que en este momento el reto del laboratorio sería salir de nuestro campo de especialidad y nos proponemos ir a otras formas y temas que se tratan dentro de la universidad. Por eso, recientemente se presentó este laboratorio como transversal de humanidades digitales para una iniciativa de la vicerrectoría que no solo sea enfocado hacia las artes o las humanidades, sino que sea un laboratorio de universidad. Así entonces les queremos contar un poco en qué andamos, y es que para este segundo semestre estamos trabajando con el laboratorio de GenCord para la detección del COVID, que está procesando las pruebas en la universidad y que lo lidera Silvia Restrepo, que además de ser investigadora es la vicerrectora de investigación y creación, y de la mano de un grupo de 30 jóvenes investigadores están en eso. Entonces nos volcamos a trabajar con este laboratorio teniendo en cuenta que tiene un espacio temporal reducido, es decir, no va a durar para siempre, y el reto que empezamos a tener o a identificar en este momento es cómo conectar todos esos datos que se están produciendo, visualizando, y esos procesos que se llevan a cabo dentro del laboratorio, cómo conectarlos con la experiencia de la ciudadanía en general, con lo que pasa fuera de esa academia. Y, por ejemplo, pues estamos teniendo en cuenta todos estos aprendizajes, como conectarlo con las emociones, como ya lo vimos en algunos de los ejemplos, y ahí lo conectaría también con lo que Mario nos propone de la ciudad real y la ciudad letrada, cómo nos podría ayudar eso para identificar ese potencial que tenemos ahí. También para 2021, pues ya estamos hablando de trabajar, por ejemplo, con administradores o con ingeniería, y también en el departamento de física de la Facultad de Ciencias. Entonces creo que hasta ahora con estos descubrimientos lo que nos hemos dado cuenta es que el reto es súper grande. Con esto cerraría esta parte, y para hablarles de nuestro segundo prototipo, quisiéramos compartirles un video con las declaraciones del ministro de Defensa esta mañana, y porque creemos que son muy pertinentes y dan contexto para mostrarles este último experimento del que vamos a hablar. Que a través de redes sociales se identificaron perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. Es decir, ahí hay una campaña institucional contra la Policía Nacional a través de las redes. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos. Una tendencia promovida en redes de violencia contra servidores públicos, lo cual es un delito. Eso está tipificado así en el Código Penal. Una incitación a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas. Las redes utilizadas para efecto de incitar a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. De manera que hay todo un movimiento detectado en las redes sociales que tiene ese propósito. Además, se detectó también en las redes la promoción de actos de justicia por mano propia y deslegitimación de la actuación y servicio prestado por la Policía Nacional. Hay una campaña entonces, y con esto no de ninguna manera se quiere significar que los culpables no tengan que pagar las consecuencias. Por supuesto que tienen que hacerlo, pero el contexto en medio del cual se produjeron los acontecimientos de ayer tiene que ser tenido en cuenta muy claramente por parte de la opinión colombiana, y les voy a agregar algo adicional. Hay no movimiento, sino una expresión que se autodenomina All Cops Are Bastards. Todos los policías son bastardos. Esto tiene un origen internacional. Tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los distintos países del mundo. Pues bien, es muy importante que ustedes sepan que en Colombia, a través de la red social Facebook, se han visibilizado 3 páginas relacionadas con esa sigla, las cuales son utilizadas para publicar imágenes y videos desprestigiando a la Policía Nacional y pidiendo el desmonte del ESMAD. De manera que aquí estamos también frente a una acción que se refleja en la calle a través de violaciones al Código Penal, de violencia y de vandalismo, y que tiene, entre otros brazos, la promoción a través de redes de acciones deslegitimadoras contra la policía. Bueno, les cuento que traemos este video aquí a colación para retomar
la necesidad que nosotros identificamos en las humanidades digitales y de las que hablé al principio y tal vez que Natalia también habló, por ser activistas. Entonces ahí les vamos a contar un poco sobre este proyecto. En paralelo al trabajo que estábamos haciendo con Mario, empezamos a explorar la postura de filósofos y de otros humanistas, investigaciones en periodismo sobre el futuro que tiene nuestra sociedad a raíz de la pandemia, y empezamos a identificar también los riesgos de la vulneración de esos derechos que terminan en el alza de regímenes autoritarios. Empezamos a ver un montón de visualizaciones de datos que se estaban haciendo, narrativas digitales, publicaciones en nuevos medios, pero hablando sobre una necesidad, sobre una sociedad globalizada o desde lugares diferentes a Latinoamérica o a Colombia. Y ahí nosotros lo que vimos fue una necesidad de proponer estos ejercicios teniendo en cuenta el contexto único, en este caso de Bogotá, pero también extendido a Colombia. ¿Y por qué es importante darle esa mirada local? Porque como lo hablamos, todo aquí en nuestro contexto tiene la posibilidad de volverse más perverso o de caer más bajo. Eso era una discusión que teníamos con Elder y con Sandra. Así que pues las condiciones sociales en Colombia hacen que los derechos digitales tal vez sean la última de las preocupaciones, porque al parecer hay cosas más urgentes, pero queremos visibilizar que sí son urgentes, porque como lo habló María José con Catalina Botero el lunes, la garantía de esos derechos son la puerta a otros derechos y sí están en riesgo. Entonces, por eso es que hicimos esta narración digital, que se llama Riesgos pospandemia, la vulneración de los derechos en Internet, y lo denominamos como un experimento de narrativas futuras sobre derechos digitales en Colombia. Y nuestra pregunta central aquí fue ¿qué podemos aportar desde la creación, desde la narrativa, desde la ficción, desde las mediaciones que ofrece el arte, para ilustrar ese debate tan necesario sobre el abuso de monitoreo por parte de compañías o de gobiernos a redes sociales y dispositivos móviles, los vacíos en legislación que hay, en transparencia, en acceso abierto, la crisis ética que generaron las aplicaciones de rastreo de contactos, entre muchos otros temas, pero focalizados con una vista desde la lectura en Colombia, que hace que se complejice mucho más. Así que con esta vista desde lo local propusimos desde el diseño especulativo del que les va a hablar Elder, esta ficción animada para web de las que le hablará también Javier, y propusimos un glosario de términos para hacer pedagogía de lo que ya existe. Incluimos otros que son ficcionales para visibilizar los riesgos que pueden emerger. Por ejemplo, hablamos de biovigilancia, de obsolescencia social, de rastreo de contactos. En últimas, este es un experimento que quiere dar cuenta de una narrativa que no pierde rigor en el uso de sus fuentes y que no busca entretener, sino más bien generar debate y poner sobre las temas los derechos digitales en Colombia. Así pues, los invito a explorarla y a analizar la utilidad de estos ejercicios que hoy más que nunca en nuestro país son urgentes, y aclarar que este es un primer experimento y que requiere también mucho trabajo, escribir a 10 manos ahí con la participación de Natalia, de Sandra, de Elder, mía, ponernos de acuerdo, de Javier en su traducción, en el diseño, así que requiere un montón de trabajo, pero seguimos haciéndolo y esperamos poder lanzar otras narrativas muy pronto. Así que le doy la palabra a Elder para que nos cuente cómo nos aproximamos al diseño especulativo. Vale, sí, voy a ser muy breve aquí, principalmente porque hay una gran parte ya le explicó Luis Antonio. Lo que nosotros hicimos fue hacernos una pregunta clásica desde los relatos y desde la narración y desde el diseño de ficciones, y es ¿qué pasaría si? En el momento en el que empieza a haber esta crisis del COVID-19 y empiezan a haber muchos, digamos que aportes de filósofos contemporáneos hablando de la tecnología, de los rastreos, de las apps, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con estos lugares que básicamente, y estos lugares nos referimos a un espacio como Bogotá, como Colombia, como esas pequeñas ciudades latinoamericanas donde existen otras condiciones tecnológicas, donde en realidad el acceso a Internet o los algoritmos son cosas de unas necesidades que no se tienen en
cuenta, entre comillas, ¿no? Pero como veíamos en el video del ministro el día de hoy, realmente se hace una vigilancia, realmente se hace un conteo, ¿no? Hace pocos días también se vieron una lista de tuiteros si eran, si aprobaban o no la acción del gobierno, ¿no? Entonces sabemos que hay un rastreo, sabemos que hay unas observaciones y esto dónde se pone, dónde está allí. Realmente cuando hicimos el ejercicio, lo que intentamos fue tender una línea hacia el futuro y preguntarnos qué pasaría si de repente el gobierno tomara decisiones por ti, qué pasaría si fueras obsoleto socialmente porque no tienes cómo ganar dinero, qué pasaría si todo fuera rastreado y no tuvieras poder de decisión. Y en eso se basó este ejercicio desde el diseño especulativo y desde la narración de ficciones. Bueno, yo quiero darle la palabra por fin a Javier, que nos cuente un poco sobre cómo tradujo este espacio ficcional que le propusimos y cómo lo transformó en colores, en formas y en figuras, ya para terminar de explicar este proyecto. Hola, Alder. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por dejarme participar desde mis saberes en este proyecto. Para mí fue súper enriquecedor porque traducirlo no solo implicó como poner mi personalidad en lo que dice, sino aprender mucho sobre los recursos que estaba utilizando y sobre herramientas digitales sobre todo. Entonces voy a ir a una velocidad un poco moderada y voy a ser descriptivo para explicar cómo fue el proceso de traducción y pues listo. Entonces lo primero que hice para transferir los conceptos y la historia que queríamos tratar a un lenguaje visual pues es que hice una búsqueda de imágenes y referentes visuales sobre la ciudad, la tecnología y los temas del proyecto para saber qué tipo de imágenes podía usar para construir la narrativa. Entonces usé varias imágenes de Google e imágenes y experiencias de mi cotidianidad. Por ejemplo, la que está acá de fondo es el fondo que yo tengo acá en mi apartamento y siempre lo veo todos los días. Bueno. Entonces, lo que hice con estas imágenes es armar un moodboard que en diseño es básicamente una combinación de imágenes que uno tiene como referencia para extraer los colores, las sensaciones, el ambiente que uno quiere como graficar, los tonos, las líneas y las emociones. Luego de hacer este moodboard, lo que hice fue componer ya las imágenes a partir de esos recursos que había seleccionado. Las mezclé, las imágenes de stock, fotos mías, y las mezclé con el objetivo de buscar la manera de resignificarlas, dibujándolas, haciendo un collage, traduciéndolas como muy manualmente, y modificándolas y mezclándolas con una mirada crítica para construir una imagen clara y que comunicara los conceptos que se querían plasmar. Para dibujar usé herramientas como Illustrator, Photoshop y Adobe Draw, que son aplicaciones de la Creative Suite de Adobe y que sirven para crear gráficos en forma como de un taller de arte, porque las aplicaciones trabajan como sobre un tablero de dibujo o una mesa de trabajo, que es el lugar donde uno crea artísticamente dibujos y pintura para ilustración. En el caso de Photoshop lo usé para cosas muy pequeñas y muy puntuales, que eran animar como ciertas cosas de cada frame o de cada imagen, que pues era más fácil animarlas ahí y no escribir en código. Listo por ese lado. Entonces, adicionalmente, tuve en cuenta como variables importantes en la composición que sirven para ilustrar conceptos, que son como el movimiento, el espacio, el equilibrio, la simetría, la tensión, el cierre, la abstracción, el tono que se usa, los contrastes, la proporción y los márgenes, bueno, un montón de cosas súper importantes para la composición. Creo que es importante entender estas variables cuando uno está traduciendo toda esta investigación en un lenguaje visual, porque tienen unas implicaciones en el sentido de las personas que están observando e interactuando con la narrativa. Y digamos, trabajar sobre eso nos permite tener el control de lo que se está comunicando en cada imagen. Entonces, ya después de tener compuestas las imágenes, usé una plataforma que se llama CodePen para agregar los movimientos y las expresiones, como las interacciones a la narrativa. Resulta que CodePen es un entorno social que le permite a los usuarios escribir código en el navegador directamente y también ver simultáneamente el resultado de lo que está escribiendo a medida que va construyendo pues, el código. Además de eso, le permite a los usuarios publicar, compartir y trabajar sobre lo que otros han construido, que es como otra forma de trabajo colaborativo. Me parece que la plataforma es un espacio para jugar con instrumentos también de otras personas y facilita mucho el aprendizaje por eso mismo, por la simultaneidad de lenguajes que uno puede estar manejando. Entonces, lo que hice en esta plataforma fue descargar un pen
que es un código escrito por otra persona, como ya lo había dicho, que incluye un HTML, un CSS y un JS o un JavaScript, que es, bueno, y me metí de una vez a trabajar con eso para entenderlo, porque tampoco tenía muchos conocimientos sobre el código, sobre todo sobre JavaScript. Y entonces, lo importante fue entender las cosas por partes, como que el HTML es el Hypertext Markup Language, que es un lenguaje marcado para elaborar páginas web, y es lo que construye el esqueleto de la página y define la estructura básica de lo que queremos mostrar. Acá voy a hablar más adelante de otra cosa, y es que las imágenes, para poner las imágenes hay que llamarlas desde la ruta donde están guardadas con su nombre, pero entonces eso tuvo unas implicaciones porque tuve que volver a Illustrator para hacer modificaciones y volver a construir como en un ir y venir entre esas dos cosas, entre CodePen y las herramientas de Adobe. El CSS hace referencia a las Cascade Style Sheets, o las hojas de estilo en cascada, que es un lenguaje de diseño gráfico para definir y componer visualmente el documento HTML que ya se ha estructurado. Entonces, este lenguaje sirve más como un selector y que permite crear formatos específicos para cada cosa dentro de ese documento, a través de variables como las márgenes, la posición, el color, la transparencia, el fondo, términos muy relacionados con la composición también análoga. Y por último, el JavaScript o el JS, que es un lenguaje de programación interpretado, y esto quiere decir que necesita correr en un navegador como Chrome, por ejemplo, para funcionar. Este lenguaje está orientado a objetos y es el que se encarga de poner la cuota interactiva de la interfaz con el usuario. Por ejemplo, permite hacer más dinámica la navegación en la medida en que puede hacer que los objetos se muevan cuando el usuario hace scroll en los ejes X, Y o Z. Y ya dos cosas para terminar que quiero agregar, es eso que estaba hablando, que tuve que volver a Illustrator para dividir las ilustraciones que se han hecho por capas, en las que se pudiera separar cada uno de los objetos e identificarlos en el código que estaba montando, para poder moverlos según fuera conveniente en cada imagen. Y pues nada, este fue un ejercicio como de repetición, de ir y venir entre el código de Illustrator hasta que se llegó a una interacción como la que queríamos plantear con el laboratorio. Y algo curioso fue que tuve que cambiar mi paleta de colores porque yo tenía unos colores muy específicos que usaba para las cosas que yo hago, y que de entrada cuando se los mostré a los chicos del laboratorio me dijeron que, pues, que la paleta no funcionaba porque pues no era el mood de lo que queríamos contar. Entonces la narración exigía una paleta en tonos mucho más sobrios, opacos, oscuros, con contrastes más sutiles que llamaran la atención o enfocaran la atención en cosas muy puntuales sobre la narrativa, para hacer como toda la narración también mucho más fluida y sencilla. Y creo que así más o menos fue que logramos construir esta narración. Bueno, Javier, muchísimas gracias por toda la colaboración que nos has dado en este prototipo. Para cerrar, entonces, yo quiero retomar algunos aspectos importantes que se mencionaron durante esta clase, pero que nos sirven como argumento para explicar por qué lo que hacemos está en el marco de la investigación-creación. Nosotros proponemos una expansión en el desarrollo del campo de las humanidades digitales que tiene un vínculo directo con procesos creativos del arte contemporáneo, en los que es cada vez más frecuente que los artistas recurran a métodos de investigación propios de otros campos disciplinares, tomen algunos aspectos metodológicos de su interés y los acoplen a distintos lenguajes de las artes. Nuestro laboratorio es de investigación y creación porque nuestro punto de partida son las investigaciones realizadas por profesores de la universidad. En este caso estamos hablando de Mario, pero a futuro vamos a estar trabajando con distintas facultades. Entonces, ese es nuestro punto de partida, desde el cual realizamos procesos que evidencian la selección de referentes del campo creativo, así como información de cualquier otro campo del conocimiento que sirven para generar preguntas orientadoras y objetivos enfocados en mostrar realidades desde distintos puntos de vista, medios, formatos y conexiones conceptuales. Nuestro laboratorio se basa en la experimentación con el uso de distintos procedimientos, técnicas, herramientas, materiales y lenguajes en función de la construcción de un producto original e inédito. El proceso y el producto de nuestro laboratorio
Ambos cuestionan las fronteras entre disciplinas académicas y entre saberes de otro tipo y aportan al estado del arte de cualquiera de ellos. Establecen conexiones divergentes entre posibilidades conceptuales y formales, y los aprendizajes construidos por los creadores se pueden extrapolar a un público o grupo de usuarios por fuera de la academia. En nuestro proceso se documenta con rigurosidad pues todo el proceso creativo en medios como bitácoras físicas, cuadernos, libretas, registros digitales, fotografías, videos, sonido, textos, gráficos, y pues también nosotros planteamos una reflexión intelectual que abarca distintas dimensiones humanas a través del proceso creativo, porque trabajamos no solo desde el rigor académico, sino también desde la experiencia, desde la intuición, desde las metáforas, desde la poética, desde la interacción, desde la estética, y todo esto en un proceso de co-creación con el investigador que trabaja con nosotros en cada proyecto, donde todos estamos al mismo nivel creativo. Ninguno digamos que asume una posición de superioridad intelectual, de decirle a los demás miembros del equipo, venga y le digo cómo es que son las cosas, sino que entre todos construimos ese conocimiento. También entonces en nuestro proyecto se consideran cuáles son las opciones más apropiadas para divulgar el producto de creación. Pueden ser exposiciones, pueden ser plataformas digitales, puede ser la puesta en circulación de objetos seriados. En algún momento podrá ser o intervenir en espacios, es decir, las posibilidades infinitas para el público o a los usuarios según los objetivos que se hayan planteado por la naturaleza de cada proyecto. En conclusión, para cerrar, los elementos rectores de nuestra propuesta son la construcción colectiva de conocimiento y nuevas formas de comunicarlo, la interdisciplinariedad y el acceso abierto. Ya con esto entonces terminamos nuestra participación y podemos dar paso a las preguntas y comentarios del público si hay y si queda tiempo. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera añadir una última cosa, y es que le damos las gracias inmensas a los profesores María Clara Bernal, Andrés Burbano, Silvia Restrepo, Andrea Lozano y Patricia Salamea. Sin ellos, de verdad, nada de esto había podido ser posible dentro de la universidad, entonces también que valga el momento para darle las gracias. Gracias, Humanidad Digital. Y pues acá hay varias preguntas, yo solamente quiero decir una cosa. Los humanistas digitales construyen artefactos retóricos, digitales, que proponen intersecciones y formas distintas de ver el mundo, que van más allá del texto impreso, del libro y del artículo académico tan tradicional en la forma como nos hemos expresado. Y ustedes nos acaban de mostrar una gran variedad de artefactos retóricos que construyen interpretaciones sobre el mundo, interacciones, formas de participación, formas de conectar diferentes mundos, que nos empiezan a poner la pregunta de, bueno, ¿y cómo lo empezamos a valorar, ¿no? ¿Cómo valoramos esos objetos dentro de un ecosistema de conocimiento que ha sido tan impreso y tan textual? Y ahí se abren pues unas puertas interesantísimas. Acá hay varias preguntas. Voy a empezar por la primera, de Alejandro Ángel. ¿Cómo generar dentro de las universidades un diálogo constante y real con los productos y formatos que se realizan en este tipo de laboratorios? ¿Cómo ir matizando y trascendiendo esa dictadura para los docentes, sobre todo los de planta, del paper y la investigación tradicional, y empezar a entender que este tipo de experiencias y exploraciones son, sin duda, nuevas formas de creación, de investigación y de formación? Una pregunta difícil que nos hacemos todos. Sin duda, sí. Bueno, yo diría para Alejandro, bueno, primero saludarle y gracias porque esté acá, Alejo. Yo diría que es lo mismo que decías, María José, o sea, todavía estamos en construcción de una valoración frente a ese tipo de objetos, ¿no? Nosotros mismos también, ese grado de incertidumbre va en cómo puede ser evaluado, valorado y cómo, no sé, cómo abrir de pronto la cabeza de las universidades en ese sentido. Creo que todavía queda mucho trabajo. No tengo ni idea. De pronto Mario nos puede decir, él que es profesor y que acaba de pasar por este proceso. Gracias, Elder, por lo que me corresponde. Creo con la pregunta que nos hacen y teniendo en cuenta lo señalado también por María José,
Y la última intervención que acaba de hacer Luis Antonio, las universidades, y en el caso particular de la Universidad de los Andes, hace tiempo ese espacio se ha conquistado. Hace tiempo ese espacio se abrió. Recuerden, cuando yo ingreso a la universidad, ya hace más de 12 años, era una vicerrectoría de investigación. De unos años para acá es una vicerrectoría de investigación y creación. Cuando yo ingreso a la universidad como profesor, las maestrías que teníamos en la Facultad de Artes y Humanidades eran las maestrías canónicas, tradicionales, asociadas a cada una de nuestras disciplinas. Y de unos años para acá, por ejemplo, tenemos a María José al frente de la maestría en Humanidades Digitales. Tenemos ya un pregrado en narrativas digitales. Y tenemos estos espacios de interacción que obviamente van generando unas inercias, abriéndonos a otros escenarios, al punto que yo creo que un reto importante de ese reconocimiento de nuestro trabajo ahora en estos espacios, casi que nos obliga a dejar a un lado esas clasificaciones que en su día nos pusimos en la cabeza vía Colciencias o vía Scopus, y que si en un momento dado no entramos en Scopus y en Colciencias, mucho mejor, porque quiere decir que estamos en una zona de frontera, quiere decir que estamos conquistando espacios que nos permiten un diálogo diferente, no solamente con la academia, sino con el público por fuera de la academia. Y es, en mi caso, la gran apuesta de la construcción de comunidad, ¿no? Una comunidad no solo académica, una comunidad de personas que podemos interactuar a través de estas plataformas, de estos mecanismos de establecer un diálogo desde otra perspectiva. Si les parece, leo las demás y van pensando entre ustedes quién quiere apuntarle a qué, porque pues hay variedad de temas por acá. Dice Andrés Santiago Forero, sería interesante conocer las perspectivas de ustedes en cuanto a qué otras formas de poder se resignifican con las humanidades digitales fruto de la experiencia con el laboratorio. Charlie nos dice, y te agradece a ti, Luis Antonio, totalmente por tu apoyo durante estas clases virtuales. Se menciona en una de las diapositivas que la experiencia del laboratorio no se reduce a periodismo científico. Quisiera saber, quería una explicación adicional sobre este elemento, por qué se trae a colación. Bueno, ya después varios empezaban a revisar la narrativa de riesgos post-pandemia y pues terrible, y genera como estas reacciones de preguntarnos en qué mundo vivimos. Y acá abajo tenemos una pregunta de Facebook de María Cristina Pascualato. Es una provocación de alta calidad poder escucharlos hoy. Han cumplido un objetivo poderoso, narrar para otros públicos. Gracias por hacernos pensar a otros. Colegios Integral del Huerto, Mendoza, Argentina. Entonces hay personas conectadas desde Argentina. Entonces no sé cómo quieran tomar algunos de los elementos de las preguntas para... Yo quisiera de pronto hablar sobre esos otros lugares de conquista que tienen las humanidades digitales, y yo creo que todo está por hacer. Como hablábamos, los temas, por ejemplo, del acceso abierto, yo creo que eso está tocando unas cosas muy álgidas en las universidades, porque ahí se entran en juego muchas esferas, y yo creo que esa es una oportunidad y un debate muy, muy interesante, y yo creo que generar esa incomodidad en los investigadores de salir de su lugar habitual, pues también lo propone el tiempo en el que vivimos, pero también la dinámica en la que estamos, y creo que las humanidades digitales pueden apoyar a eso, que es pues esa reinvención o esa actualización que se pide, y es esa reacción mucho más en el instante que se le está pidiendo a las universidades. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande de transformación, y pues como lo hemos hablado, yo creo que eso hasta ahora se está empezando a hablar de esos temas, pero creo que la conquista viene para mirar cuáles son las posibilidades de aquí en adelante. Frente a lo del periodismo científico, creo que ese era un ejercicio también que tuvimos que hacer de valoración, de mirar si bien no qué límites nos íbamos a poner, tratar de entender qué estábamos haciendo. Y ahí no sé si Elder quiere complementar un poco por qué decidimos no limitar, por eso no decimos que no es, sino simplemente que no se limita a.
Sí, básicamente creo que en el punto en el que hablábamos, no, digamos que había ¿cómo se llama? Una búsqueda de que no se, ¿cómo se llama? Se acotara dentro de este tipo de periodismo que va a abordar de manera minuciosa y puntual sobre todos los espacios. No, nos interesaba más bien ver otras facetas de esa propuesta creativa, ¿no? No era como una decálogo de creación y unos puntos, digamos que muy definidos. Lo que nos interesaba en este momento era como llegar a unas piezas, si se puede llamar, sensibles e interactivas que contaran con ese relato de lo que queríamos proponer al final. De alguna u otra forma tampoco se trata de que el periodismo científico sea bueno, malo o a veces, sino que en nuestro ejercicio no queríamos circunscribirlo dentro de una práctica únicamente, sino que tocara otro tipo de áreas y de contenidos de realización, por decirlo de alguna manera. ¿Alguno quiere responder a algo más? Sí. Sí. Yo... Adelante, Sandra. Sandra y luego Mario. Vale, gracias. No, yo quiero volver a la pregunta de Alejandro Ángel de cómo ir matizando y trascendiendo esa dictadura para los docentes, sobre todo los de planta del paper y la investigación tradicional, y empezar a entender que este tipo de experiencias y exploraciones son sin duda nuevas formas de creación, de investigación y de formación. Yo creo que, como ya lo había mencionado anteriormente en otra clase a la que nos invitaron, son procesos que naturalmente y de manera muy orgánica van evidenciando la obsolescencia de ciertos formatos. En este momento, pues el paper no va a desaparecer, probablemente no desaparezca en un largo tiempo, pero por su misma naturaleza va a ir mutando y en este momento empieza a convivir con esas otras formas de producción de conocimiento y de su divulgación. En algún momento, hablando de este mismo tema, yo mencioné que hay que pensar, por ejemplo, lo que sucedió en el arte con la aparición de la fotografía, que suscitó una crisis en la definición misma del arte, y que al día de hoy la fotografía convive con la pintura cuando se pensó que la fotografía acabaría, era una amenaza para la pintura o para pues, otras artes vinculadas al oficio. Y pues todas siguen existiendo. ¿Sí? Y se nutren las unas de las otras, todo lo creativo a partir de lo digital y de las nuevas tecnologías convive con lo análogo, con técnicas también súper tradicionales, antiguas, y puede haber unas combinaciones supremamente interesantes. Entonces yo creo que no se trata solo como de descartar cosas que existen, sino de ir viendo cuál es su función y su pertinencia, dependiendo de lo que se busque que, no sé, comunicar en cuanto a ese conocimiento que se está construyendo, porque pues depende de la investigación, de pronto no a todo el mundo le interesa, pero hay cosas que sí pueden ser de interés público, pero por la especialización del lenguaje es muy difícil que una persona que no ha estudiado, que no tiene una formación, digamos que en esa área específica, pues de pronto no lo puede entender y hay formas de tender esos puentes de comunicación. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro, con respecto a las formas de poder, cómo se pueden transformar. Yo creo que las posibilidades que nos brinda la tecnología digital con sus dinámicas hoy en día, si nosotros revisamos una teoría del conocimiento que se llama conectivismo de George Siemens, donde él plantea que el conocimiento puede residir ya no solamente dentro de un individuo, sino también fuera de él, y que nosotros somos nodos, ¿sí? Que tenemos unos saberes que podemos conectarnos de distintas maneras para generar otros conocimientos nuevos, distintos, más amplios, divergentes. Entonces yo creo que hay un potencial muy grande en la forma como logramos digamos que articularnos y desarticularnos y reacomodarnos desde nuestros distintos saberes de distintas maneras, ¿no? Es romper, seguir rompiendo esas barreras disciplinares, esas barreras metodológicas y temáticas de cómo está construida la academia actualmente en favor de nuevas formas de crear conocimiento.
Eso era lo que quería decir. Mario. Sí, yo quería agregar a propósito pues, de la pregunta de Andrés sobre otras formas de poder, qué otras formas de poder se resignifican con las humanidades digitales. Creo que tenemos en este momento un ejemplo que se dio en esta misma charla esta tarde, y es, en un momento dado, creo que venimos de unas academias donde insistimos muchísimo en el estudio del lugar de enunciaciones, donde los construimos, los usos que hacemos de la retórica desde el lugar de enunciación. Las humanidades digitales creo que abren la posibilidad también de valorar el lugar de recepción y el receptor dónde ubica la información que se le está transmitiendo, porque una información que tiene que leer de una manera unívoca, sino que tiene la posibilidad de ubicarla en distintos puntos según sus filias y sus fobias. Les digo que el ejemplo que tenemos esta tarde, con lo que les presentaba, por ejemplo, el resultado puntual de la parte que yo doy unas categorías para ubicar el discurso de Vallejo y de sus críticos entre perífrasis, sentencias y peroratas, es en este momento el usuario que tenga esa herramienta y esos resultados por un lado, y escuche la intervención que Luis Antonio nos presentó hace unos minutos del ministro Holmes Trujillo, tendrá la posibilidad de resignificar dónde ubica ese discurso. No entrar a discutirle de dónde lo está emitiendo, lo emite de un ejercicio de poder, avalado por unos mecanismos de la concepción de Estado que tenemos. Pero como receptor, puedo tomar la decisión de decir, esto es una sentencia, esto es una perífrasis o esto es una perorata. Y allí empiezo a construir un discurso alterno que tarde o temprano, en mi ilusión sería que logre mostrar cómo esta herramienta nos permite también descentrarnos como receptores de esos discursos que normalmente prefieren o añoran que nos quedemos siempre en el mismo lugar. Entonces, en esa medida creo que esas otras formas de poder se resignifican porque como usuarios también de las humanidades digitales, como público de las humanidades digitales, nos vemos obligados a movernos. No podemos seguir quietos. Tenemos que asumir un paso hacia la acción, que es la acción que parte de cómo clasifico esto que me está diciendo este señor. Muchas gracias, Mario, y pues a todos, a Sandra, Natalia, Elder, Javier, Luis Antonio, a Mario. Si nos preguntan hoy a qué saben o cómo se ven las humanidades digitales que estamos cocinando en Colombia, yo creo que acá hay unas particularidades bien bonitas en donde las artes, el diseño, las humanidades, los medios digitales, la computación y lo interdisciplinario se está abriendo un poco más que en otras partes, que en otros espacios de humanidades digitales, no sé, en México, en Argentina, de los colegas con los que yo mantengo contacto permanente. Y es emocionante ver ese sabor propio con el que estamos parándonos aquí y hoy, un día trágico, un día triste para Colombia, un día, digamos, en donde tenemos que cuestionar nuestras ciudadanías análogas y digitales. Creo que estas propuestas son poderosas. Las realidades que vivimos en el mundo del conocimiento, en el mundo social, superan una sola mirada disciplinar. Necesitamos muchas cabezas, ¿no? Pensando, mirando y pensando también los retos de la cultura digital, pero también sus oportunidades. Y creo que hoy, pues, sobre la mesa se pusieron varios de estas posibilidades de aperturas. Y pues les agradezco a todos. Es una conversación que es muy necesaria, que es muy útil, y que lo bueno es que queda grabada para referencias de esta historia que estamos escribiendo de las humanidades digitales desde nuestro lugar, desde Colombia. Muchas gracias a todos. Mañana seguimos con una última sesión y el viernes un anuncio, digamos, de otra semana dedicada a las humanidades digitales, esta vez desde la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Cuídense mucho. Gracias, María José. Gracias a todos.